Buenos días, hermanos, bienvenidos a la Iglesia Agape Aragón. El día de hoy puedes abrir tu Biblia en Marcos 8 y si te puedes poner de pie para darle lectura. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieran delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué piden señal esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Pueden tomar su lugar, por favor. Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Qué gusto es tenerlos aquí, poder entrar en la casa de Dios o en la presencia de Dios, dependiendo en dónde te estás sintonizando con nosotros, ¿verdad? Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre su palabra esta mañana. Amén. Padre Santo, Señor, celebramos el día de hoy porque estamos ante ti y tenemos una otra oportunidad el día de hoy. Tu gracia, tu misericordia es renovada hacia tu pueblo. Pedimos que tú derrames sobre nosotros, Señor, esa bendición de la comprensión de tu palabra, que tú abras nuestras mentes y corazones para que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo pedimos todo esto para tu gloria. Amén. Hemos llegado, capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Por fin hemos llegado, y a mi parecer me da el pasaje el día de hoy un sentido de déjà vu. Ese sentido que ya he estado aquí, ya he visto, ya he escuchado lo que aquí está pasando, es algo familiar a mí. Pero a la vez no sé en qué momento o no sé en qué lugar. Y el déjà vu que estamos experimentando el día de hoy es cierto, porque sí hemos estado aquí efectivamente, en que Jesús ya ha multiplicado panes y peces, ya ha alimentado una multitud de personas, y hoy lo vuelve a hacer de nuevo, repite lo mismo. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí. En mi relación con Dios paso ciertas ocasiones en cual yo percibo un sentido de déjà vu. Siento que Dios como me está enseñando lo mismo continuamente.
está repite conmigo las mismas lecciones. Y digo, Señor, ya lo he visto, ya lo he escuchado, ya sé, ya lo aprendí. Sin embargo, creo que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Y Él sabe, si lo está repitiendo es por algo. Es que tal vez nuestra percepción de haber aprendido algo no es la correcta. Entonces, vamos a volver el día de hoy nuevamente a la multiplicación de los panes de los peces. Hay algunas cuantas pequeñas diferencias en esta historia que van a distinguirla de la última ocasión. Si se acuerdan, en el capítulo 5, creo, habíamos visto anteriormente esto de la multiplicación. Capítulo 6 de Marcos 6:30 es donde Jesús alimentó 5,000 hombres. Acuérdense que cuando el judío piensa, contempla y cuenta nada más las cabezas de las casas, entonces cuentan los hombres nada más. Entonces muy probablemente estamos hablando de, doble esa cantidad de personas. Si cada quien lleve su mujer y luego sus hijos. Entonces estamos hablando de una cantidad grande de personas que Jesús alimentó. ¿Y con qué los alimentó? ¿Con cuántos peces y cuántos panes? Haz la matemática. Aquí en esa historia había 5 panes y 2 peces. Y eso era igual a 5,000 y más personas. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? ¿Cómo es esto? Y aunque los discípulos habían visto de primera mano este milagro, ellos lo vivieron. Ellos de hecho repartieran los panes y los peces y recogieran los restos en las canastas. Entonces ellos, mejor que la misma multitud, sabían qué había hecho Jesús. Entonces uno pensara por lógica que hubieran aprendido la lección, que les hubiera quedado claro lo que Jesús estaba diciendo por medio de ese milagro. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué estaba enseñando Jesús? Sabemos que Jesús es el buen maestro, ¿verdad? Lo llamamos así y así es. Y siempre nos está enseñando. ¿Pero qué enseñaba aquel día en aquel milagro? ¿Y qué nos va a enseñar el día de hoy? ¿Qué necesitamos volver a ver y volver a escuchar? Porque si Dios lo está repitiendo, es por algo. Y no solamente en el Evangelio de Marcos son repetidos estas dos historias, sino en los demás evangelios. También Mateo incluye a las dos historias. Lucas, si no mal recuerdo, también las incluye. Entonces estamos hablando de mínimo 6 veces que vemos en la Biblia historias o relatos de multiplicaciones de panes y peces. No sé si lo han visto así, pero Dios nos está queriendo enseñar algo, ¿verdad? Ahora vamos a la palabra el día de hoy. En Marcos 8, en versículo 1. Dice, en aquellos días había una gran multitud y no tenían que comer. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días están conmigo y no tienen
que comer. Ahora, si te está dando ese déjà vu de nuevo, es que sí, ya hemos visto esto, ya hemos visto las multitudes. Siguen a Jesús por donde quiera. Y ya hemos visto que tienen necesidades, ¿verdad? Siempre están queriendo algo de Jesús. Y ahora también hemos visto que pues tienen hambre, pues ya sabemos, siempre tienen hambre. ¡Qué novedad! Y Jesús aquí dice, llamó a sus discípulos y les cuenta a ellos. Pues nuevamente no debería ser una sorpresa para nosotros. Eso ya pasó en Marcos 6. Ahora vemos algo en el carácter de Jesucristo que también hemos visto, pero es nuevamente necesario ver. Dice, tengo compasión de la gente. Jesús era empático, simpático para los demás. Él veía una necesidad y si le fuera posible, que sí le fue posible, porque es el Hijo de Dios, si le fuera posible, lo cubriera, ¿verdad? Y ahora, no siempre nos es posible cubrir con todas las necesidades de todas las personas, ¿verdad? Somos seres limitados, no podemos tal vez llenar o suplir o satisfacer necesidades siempre. Pero lo que sí podemos hacer es tener compasión, tener empatía y simpatía hacia nuestros prójimos que están en un estado de necesidad. Ahora, esto es curioso, dice que su sermón duró por 3 días, ¿verdad? Dice, ya hace 3 días que están conmigo. No sé si era un solo sermón corrido o si lo había así dispersado entre los tiempos, pero 3 días de campaña ministerial para Jesús. ¡Qué logro! ¡Qué logro para la multitud aguantar tanta prédica, ¿verdad? Pero también qué logro para el ministro que está dando y dando y dando por 3 días enteros. ¿Qué superhéroe es Jesucristo? ¿Qué superministro es Él? Que aguantara tanto tiempo, no sé, de pie o si sentaba o cómo lo hacía, pero yo sé, después de 1 hora aquí, atrás de este púlpito, ya me quiero sentar, ya me quiero acostar, ¿verdad? Y digo, 3 días. ¿Qué son? 72 horas. Y quejamos de 1 hora de prédica. Y digo, señores, señoras, por favor, mira la congregación de Jesucristo. ¿Tú querías ser parte de su iglesia? ¿Verdad? Ahora, dice, versículo 3, si los enviare a ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, que algunos de ellos han venido de lejos. Estamos viendo aquí cómo estaba la multitud. Pues muy necesitada, ¿verdad? La gente muy desesperada. Porque si vinieran de muy lejos y hubieran quedado por tanto tiempo, pues obviamente tenían necesidades muy profundas que Jesús estaba ministrando a ellos. Y aún así vemos su compasión. Está viendo y poniéndose en sus zapatos para decir cómo sería ser uno más de la multitud que está aquí conmigo.
Y eso es difícil hacer, ponernos en los zapatos de los demás. Pero aquí Jesús nos da ese ejemplo. Ahora versículo 4 dice sus discípulos, porque este comentario no es para la multitud. Este comentario es para el discípulo, ¿no? Se supone para quien tenga la capacidad, la interés y la madurez para escuchar las palabras de Jesús en lo íntimo, ¿verdad? Y ahora, lo que uno esperaría aquí, ¿qué sería? Los discípulos ya habían vivido antes esta misma situación. Ya están repitiendo la historia, están de nuevo en la misma prueba. Donde Jesús les llega y dice, a ver, hay una multitud, ¿qué hacemos? ¿Y qué vieron la última ocasión? Sino que como de la nada, como mago, Jesucristo multiplicó panes y peces hasta sobrar, hasta atascar. Y ahora uno esperaría una respuesta muy positiva de los discípulos. Pues tú, Señor, ya te vimos. Tú lo puedes hacer, nosotros no somos nada, no somos nadie. Pero a ti, o sea, hemos visto, te conocemos, te creemos que tú eres capaz de hacerlo. Hubiera sido suficiente una ocasión, ¿verdad?, para aprender esta lección. Vamos a ver cómo responden los discípulos. Dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Pues qué respuesta tan positiva, ¿verdad, hermano? Qué declaración de fe, ¿verdad? ¿De dónde? Y a alguien en el desierto. Es como si estuvieran, no sé, burlándose o riéndose, no sé. O tal vez realmente estaban muy perdidos. Y tal vez realmente habían olvidado por completo, no sé, tal vez el cansancio de 3 días de ministerio, y ya como no tenían cabeza para decir, Jesús, tú lo puedes hacer de nuevo. Ya lo hiciste una vez. Hazlo de nuevo aquí, Señor. Eso hubiera sido una buena respuesta, ¿verdad? Hubiera demostrado la grandeza de la fe y la obediencia de los discípulos, cuán listos estaban para el ministerio en el reino de Dios, ¿verdad? Sin embargo, de la abundancia del corazón hablamos, ¿no? Y estas palabras son evidencias que los discípulos aún no estaban listos. Después de haber caminado con Jesucristo por, no sé, yo diría aquí 1 año y medio, 2 años potencialmente, conforme al tiempo de su ministerio, yo diría que uno ya debería saber como de arriba por abajo, ¿verdad? Como comprender un poco más o conocer un poco mejor a Jesucristo y sus capacidades. Pues solamente caminó por el agua, solamente alimentó 5,000 más personas, solamente ha sanado cada persona que toca y cada persona que Él manda y cada demonio que Él echa, y Él hace todo bien, dice. ¿Quién es este que hace todo bien? Hace todo perfecto. Ahora,
no sé cuánto tiempo tú tengas con el Señor. No sé en qué momento Él se presentó a tu vida, te llamó por su gracia, entró a tu vida y has caminado con Dios un poco. Tal vez tengas un poco de tiempo conociéndole. Tal vez sabes unos cuantos versículos de la Biblia, pero no te es necesario el día de hoy volver ante su palabra y escuchar lo mismo de nuevo. ¿O no es necesario? ¿O a poco ya has llegado? ¿O a poco ya comprendes todo lo que Jesús está haciendo y todo lo que Jesús es? No, la respuesta honesta, si ya tengas, no sé, media hora en el Señor, o si ya tengas 50 años con el Señor, si realmente fueras una persona honesta, contrita y humillada, dirías, no conozco aún a mi Señor, a mi Maestro. Lo estoy conociendo, estoy en pos de Él, sigo sus pisadas, pero ¿qué crees? Muchas cosas que Él es, mucho de lo que Él hace, honestamente no le entiendo, ¿verdad? Honestamente, estando en los zapatos de los discípulos, diría lo mismo, hasta peor saldría. Necesitamos volver a escuchar y ver a Jesús. Necesitamos nuevamente, aunque te arte, contestar la misma pregunta. Contestar, ¿quién es Jesús? ¿Quién soy yo? Ahorita tengo una experiencia única que estoy viviendo en mi casa. Mi hija está aprendiendo a hacer el baño. Entonces pueden imaginar lo divertido que es eso. Creo que cada día mi esposa está lavando cobijas y camas y es un relajo. Y yo pienso en Dios y cómo Él nos ve cuando yo veo el proceso de aprendizaje y crecimiento de mi hija, ¿verdad? Digo, o sea, está apenas como entrando en razón la niña, ¿verdad? Todavía no ubica mucho el mundo, ¿verdad? No entiende su propio cuerpo, no sabe qué pasa, hasta que ya pasó. Papá, ya, ¿no? Y me llega llorando, ¿no? Es como, ok, está bien, le limpiamos de nuevo. Te enseño de nuevo dónde está el party. Aquí está el baño, aquí te sientes, aquí pipí, aquí popó. ¿Vas? Ok. Y pienso que Dios es así con nosotros. Pienso que con el mismo amor, la misma paciencia, la misma gracia y misericordia, dice, a ver, ¿dónde hiciste el desastre esta vez? Ok, vamos, lo limpiamos, vente, te limpiamos y te cambiamos, ¿verdad? Te vamos a levantar y poner de pie de nuevo y vas a darlo de nuevo, porque tú eres mi hijo, mi hija y tú puedes. Cuán amoroso y paciente es Jesús para contigo. Ahora, aquí vemos ese amor y esa paciencia. ¿Cómo responde Jesús a los discípulos? Vamos a ver, 5 dice, ¿cuántos panes tienes? Y ellos dijeron, 7.
aquí pues vemos a Jesús en cierta manera concediendo a sus discípulos, ¿no? Poniéndose a su nivel. Yo me imagino que el maestro ya hubiera esperado una respuesta positiva, llena de fe, y cuando no lo recibió es como, bueno, ¿qué tienes? A ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué sí ves? ¿Qué sí escuchas ahorita? ¿No? Olvidamos por el momento todas las lecciones del pasado y bueno, estemos en el presente ahora. ¿Qué dice Jesús? Una pregunta simple. ¿Cuánto? ¿No? 6 dice: Jesús mandó a la multitud que recostara en la tierra. Tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiera delante. Otra vez, otro día, pero la misma lección, la misma acción de Jesús. Literalmente, si agarras de Marcos 6 y Marcos 8, aquí vemos un patrón, vemos una constancia, una fidelidad con Jesús para volver a enseñar lo mismo a estos. Pero aquí no es un ritual vacío que hace Jesús, no es simplemente una repetición vana. Jesús está nuevamente demostrando a sus discípulos, a sus seguidores y la multitud de todos los creyentes quién es Él. Está diciendo, a ver, pónganme atención. Quiero que todos se sientan. Y hay algo en eso, en cual un hombre está parado y los demás están sentados escuchando. Hay una dinámica en ese ambiente, ¿no? Aquí en la misma iglesia. ¿Por qué tenemos púlpito? ¿Porque sí? ¿Porque es tradición? ¿Porque es costumbre? No. Porque la propia Biblia en Esdras habla de esto. Habla de una elevación que daban a los que predicaban y enseñaban la palabra de Dios. Y como los demás o estaban parados más abajo o estaban sentados. Aquí Jesús se da a conocer como la autoridad principal en medio de todos. Revela su deidad, ¿no? Dirige, es cabeza, es líder aquí, no solamente entre los discípulos, sino entre toda la multitud. No había hombre de pie sino a Jesucristo. Y eso nos tiene que hablar de algo, ¿no? ¿Quién es Jesús? Necesitamos volver a ingerir este alimento, esta verdad. Necesitamos seguir masticándola día a día, tal y como comemos. ¿Cuántas veces al día? No sé, 3 veces o más, dependiendo, ¿verdad? Hay un mensaje ahí en el mismo fisionomía de nuestros cuerpos. Dios ha puesto un mensaje para la humanidad. Es decir, ¿cuántas veces necesitas ingerir alimento? Comer tu pan. Dice, danos nuestro pan el día de hoy, ¿verdad?
Entonces, obviamente el alimento físico es importante, es algo necesario hasta cierto punto, ¿verdad? Puedes ayunar un pequeño tiempo, pero demasiado y se va a hacer desaparecer. Pero también la Escritura dice que el hombre no vivirá solamente por el pan, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué nos refiere eso? Uno se refiere al alimento físico y otro nos refiere al alimento espiritual. Y aquí, ¿qué estaban esperando todos los de la multitud? ¿No? Todos con la boca abierta esperando un bocado ¿de qué? De pan y pez. Pero yo me pregunto, ¿quién entre la multitud aquí esperaba alimento espiritual? ¿Quién estaba ansioso, deseoso, necesitado de ver y recibir alimento espiritual? No el alimento que ingieres y que expulsas, que es terrenal y temporal, el alimento que perdura hasta la eternidad, que es ¿qué alimento estoy hablando? El conocimiento de Dios, la revelación de Dios, el pan de vida. ¿Y quién es ese? Jesucristo, ¿verdad? Jesús aquí partió el pan y los dio a toda la multitud. Y en sí, la multitud aquí, me pregunto si realmente comprendió el milagro de Jesucristo. Es una cosa que nos llene la panza, ¿verdad? Que en algún momento dado nos saciamos en nuestra necesidad corporal. Pero es otra cosa que alguien vea, escuche y comprenda la revelación de quién es Jesús. Y me pregunto si la multitud de verdad vio y escuchó atrás del bocado de pan y pez. Si todas las personas aquí nada más no se comieran, se llenaran, les dio sueño y durmieron, tomaran su siesta, o de verdad ellos comprendieran que, oye, pues somos muchísimos, ¿cómo pasa esto? Que por medio de un hombre pues nos reparta a todos un montón de comida. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible? No, eso es imposible. A ver, ¿quién es este hombre? Dice aquí, se comieron y se saciaron. Verso 8. Recogieran los pedazos que habían sobrado y había 7 canastas. Eran los que comieran como 4,000 y los despidió. Y yo leo eso, en cierta manera me entristece leer esas palabras, esos 2 versos, porque veo donde ahí dice que se comieran y se saciaran. Y digo, ¿cómo se saciaran? ¿Cómo? ¿Era nada más alimento físico para ellos? ¿O vieran y comprendieran el mensaje atrás del milagro? ¿Comprendieran quién era Jesús? Que estaban
en la presencia del pan de vida, del mismo maná que el Antiguo Testamento caía y alimentaba al pueblo en el desierto. Aquí nuevamente están en el desierto, ¿a poco no? Y el mismo pan de vida, nuevamente Israel, nuevamente Jesús, nuevamente. ¿Cuántas veces necesitamos ver y escuchar lo mismo? Hasta que nos entre la lección, la revelación. ¡Wow! Estoy en la presencia de Dios. Dios es grande, Dios es glorioso, Dios es hermoso. ¿Por qué voy a ir buscando llenarme la panza cuando puedo ir contigo y tú realmente me vas a saciar? Tú me vas a llenar, y no de una vez, sino todos los días, por toda mi vida. Tú estás y estarás ahí conmigo. Entonces veo esto y digo que se saciaran. Sí, ok. ¿Cómo? Y dice, les despidió. Una tristeza también eso. Dice, Jesús les despidió. Que llegó un momento en esta relación entre Jesús y la multitud, en cual Jesús tiene que despedir a la multitud. Ya váyanse a sus casas. Y pienso, no sé, en Moisés, en Josué, en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Dice que Moisés entraba y salía, pero ¿quién permanecía día y noche? ¿Quién nunca salía? Josué. O sea, Jesús, Yeshua. Jesús nunca salía de la presencia de Dios. Yo quiero ser un Josué, alguien que Jesús no me tiene que despedir. No me despidas, no quiero ir a ningún otro lado. Quiero estar pegado como chicle a ti hasta que te harto, no me importa. Pero quiero estar contigo. Necesito estar contigo. Aquí vemos que se saciaron físicamente, ¿verdad? Pero realmente, espiritualmente, o sea, les entró algo, aprendió algo la multitud. No sé, Dios solamente sabe, ¿verdad? Dios sabe quién entre ellos, si había un remanente o no. Dios es quien ve el corazón. Nosotros vemos la superficie de las personas, pero no vemos de verdad adentro. A nosotros nos podemos engañar bien fácil. Nada más me pongo un saco, ¿verdad? Pantalones bien prensados, ¿verdad? Unos zapatos bien pulidos, y aparezco y todos me van a creer, todos me van a confiar. ¿Por qué? Porque pues, mírale, ¿verdad? Pero los peores estafadores en el mundo son los que visten bien. El hombre contempla por el ojo, Dios contempla el corazón, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestra interpretación? ¿Qué debemos de aprender y aplicar aquí de esta historia? Hay algunas ideas existentes medias chifladas. No sé si ustedes han escuchado de las personas que estudian numerología. Después hay teólogos o filósofos o estudiosos de la Biblia que dicen, no, pues este número significa tal cosa, el otro número significa otra cosa. Y estaba leyendo y me topaba, en mi estudio de este pasaje, me topaba con muchos que intentaban interpretar a base de los números a esta historia. Y digo,
no sé si veo todo eso. Eso me requiere mucha fe para creer. Un ejemplo, con el primer milagro, ellos decían, bueno, había 5 peces y 2 panes, que en sí llega al número 7, que es el número de compleción, ¿no? Completud. Entonces, con esa completud, Dios alimentó 5,000. Y 5,000, esos eran judíos. La primera multiplicación era en Betsaida. Entonces eso era territorio judío. Entonces ahí Dios nos está diciendo que Él tiene la capacidad de proveer para todo su pueblo judío, que Él es pues el alimento espiritual para el pueblo judío, ¿no? Y había 12 canastas de sobres ahí en ese territorio judío que simbolizan los 12 tribus de Israel. Y digo, wow, qué creativo. Ahora, sería posible, yo no quiero condenar a alguien sincero, ¿no? que realmente está buscando a Dios. Sin embargo, no sé si concuerdo ahí. Ahora, este milagro el día de hoy había que 7 panes y X peces, no sabemos cuántos, dice unos cuantos pececillos, unos pocos pececillos. Pero en sí alimentó Jesús 4,000 personas y había 7 canastas de sobres. Y en sí creemos, a base del contexto, que este milagro sucedió en territorio gentil, que a lo mejor aún andaba Jesús en la región de Decápolis, o sea, el lado occidente del mar de Galilea. Entonces ahí Dios nos está nuevamente enseñando. Y nos está diciendo que tanto para el judío como para el gentil hay hasta sobrar, ¿verdad? Que Dios es suficiente para salvar a todos. Y ahora, ¿es cierto eso? Sí. Dios es un salvador impresionante, increíble. Dios puede salvar a cualquier persona y cualquier basura del mundo. Y soy el ejemplo vivo de eso. Sin embargo, no sé qué significa como tal los números. No sé. No sé cómo hacer, mi cabeza está hecha bolas con los números, no sé si haya realmente ahí un significado, una enseñanza. Ciertamente hay, Dios hace todo con un propósito. Ciertamente hay algo aquí. Y no quiero burlar o menospreciar a otras ideas. Sin embargo, lo que yo sí veo y escucho aquí en esta historia, veo la provisión de Dios. Eso sí, veo como Él es capaz, mucho más capaz que nosotros, que satisfacer y llenar con cada necesidad humana, de cada persona humana, ya sea judío o gentil o negro y blanco, cual seas, quien seas, Dios te puede llenar y saciar. Veo su amor ahí para con nosotros. Dice que tenía compasión hacia nosotros. Dice en otra parte que Él nos veía como ovejas sin pastor. Y que Él quiso así acobijarnos, cuidarnos, pastorearnos. Yo veo eso aquí en esta historia. Jesús no tuvo por qué hacerse responsable por estas necesidades, por qué cubrir estas necesidades. Sin embargo, lo hizo. Ahora, avanzando un poco más, vemos verso 10.
Y dice, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Les soy nuevamente sincero, no sabemos dónde está este lugar. Esta es la única aparición de este lugar en la Biblia. Y de hecho, en el relato paralelo, en Mateo 15, vemos otro nombre a donde se fueron. El otro nombre es Magdala. Entonces podría ser que había múltiples nombres por un mismo lugar. O podría ser que se fueran primero a Dalmanuta y después a Magdala. O sea, hay muchísimas posibilidades. Es difícil decir y no sabemos con certeza dónde está. Muy probablemente está aún al mismo lado del lago donde estaban, el lado occidente, territorio gentil, pero no estamos seguros. Pero lo que sí estamos seguros es verso 11, que ¿quién está en pos de Jesucristo? No solamente las multitudes, no solamente los seguidores o los discípulos, los líderes religiosos. Y pensamos y creímos que los habíamos dejado atrás, ¿verdad? Ojalá fuera. Pero aquí Jesús topó nuevamente con ellos y ellos lo encontraran a donde Él estuviera en este momento. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Jesús no pierde mucho tiempo ya en este punto de su ministerio con personas así. Yo creo que cuando a veces somos jóvenes en el ministerio o en Dios, queremos convencer o convertir a medio mundo a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Somos muy sinceros, ¿verdad? Somos muy valientes. Entramos en la boca del león para predicar a lo más duro de corazón que encontramos. A ver, Dios dice esto y tienes que creer y tienes que arrepentir. Y yo me acuerdo tiempos en mi vida así. Yo era así. Pero hay un otro tiempo en cual esa persona ya ha escuchado, ya ha visto quién es Jesucristo. Y no una, no dos, no 3 veces, sino múltiples veces. Y eso es cierto, era cierto de estos líderes religiosos. ¿Están pidiendo qué de Jesús? ¿Señal? ¿Cómo señal? Acaba de ser un milagro impresionante, increíble, de alimentar 4,000 y más personas, y ustedes como perdieron ese evento, ¿verdad? No lo vieron, no les llegó la noticia, no han escuchado el chisme de toda la región de quién es Jesús y qué está haciendo. Ellos no estaban buscando creer, seguir y volverse discípulos de Jesús. Esta es una persona dura de corazón que aún viendo, aún escuchando, dice Isaías, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen, para que así creyeran y se arrepintieran. Y yo les tendría gracia y misericordia para la salvación. Estos prefieren más bien pelear con Jesús, ¿verdad? Y Jesús fácilmente los despide. ¿Qué dice aquí? Gimiendo en su espíritu, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Quiero pensar a veces
¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo siente Dios respecto de ciertas personas, lugares, cosas? ¿Cómo pensaba y sentía Jesús en este momento con este reto a su identidad, a su autoridad? Y aquí me contesta Jesús. Dice, gimiendo en su espíritu, no como exasperado, cansado. Y yo pienso eso, qué difícil es ser Dios, ¿verdad? Tienes multitudes que tienen hambre, religiosos que buscan poder y en fin buscan matarte, discípulos que aunque han caminado contigo por años no te conocen y no te comprenden y están bien perdidos. Digo, ¿cómo hoy, como ayer? ¿Verdad? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cómo estamos nosotros? No estamos en la misma posición ante Dios el día de hoy. ¿No creen que a lo mejor Dios está cansado de algunas cosas en nuestras vidas? ¿No creen que tal vez Él ya se hartó de algo? Y sí dice que Él es amoroso, que Él es tardo a la ira. Sí, amén. Simultáneamente me pregunto, qué difícil es ser Dios. O sea, hay alguien entre todos estos personajes en la vida y ministerio de Jesús. En este momento, ¿hay alguien que le importa conocer a Dios? ¿Hay alguien que tal vez está buscando a Dios? Y no panes y peces, y no poder y autoridad, o no su propio capricho. No sé. Ahora Jesús deja rápidamente a estos líderes religiosos. Dice que dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Este es para mí un poco típico de Marcos, en que tiene una velocidad Marcos para toda su historia, ¿verdad? Hemos visto esto antes. Ahora, ¿cómo interpretamos, cómo aplicamos esta historia? Nuestra interpretación es, bueno, ya hemos visto antes los milagros de Jesucristo. ¿Y cuántas veces hemos visto y hemos escuchado de Dios y de sus obras? La cuestión no es que si veamos o si escuchamos a Dios. La cuestión es si ya vamos a creer, si ya vamos a obedecer por fin, después de cuántas veces. Lamentablemente sabemos que habrán muchos que no realmente conocerán a Dios. Habrán multitudes que le siguen para saciar sus necesidades. Habrán religiosos, cristianos entre comillas, que en fin realmente ponen a prueba a Dios y no creen en Dios. Nunca les es suficiente lo que Dios es o lo que Dios hace. Siempre quieren algo más. Pero en fin, no quieren a Dios para el mismo Dios. Siempre habrán estas
personas, estos personajes en todas las historias, en nuestras historias también, los conocemos, tú los conoces. Tal vez en algún momento fuiste uno de ellos, o tal vez eres uno de ellos. Yo no sé, yo no pretendo juzgar el corazón, yo dejo eso en las manos de Dios. Pero lo que sí podemos aquí realmente aprender es esto. ¿Sabes cuánto necesitas a Jesús? ¿Sabes? O más bien, ¿quieres a Jesús? Porque una cosa es necesidades, ¿verdad? Siempre dicen, pues Dios sí nos da para nuestras necesidades, pero la otra mano, sí, necesitamos a Dios, si sepas o no. Pero la otra mano es esto: ¿quieres a Jesús? ¿Cuánto quieres a Jesús? Porque una cosa es que salgas a trabajar para ganar, a comer para tu familia, y otra cosa es que salgas a trabajar por gusto, porque quieres estar ahí, porque amas estar ahí. Y una cosa es que sientas obligado, forzado, arrinconado para buscar a Dios, a fuerzas. Y otra cosa es si hay en ti de verdad un anhelo, más allá que palabras, en cual quieres a Dios, deseas a Dios, anhelas a Él, no para lo que te puede dar, no para sus promesas y todo aquí, lo bueno y lo bonito de que es estar con Dios. Simplemente quieres estar con Él por quien es Él. Quieres creer, seguir y volverte un discípulo de Jesucristo, porque sabes y has visto y has escuchado vez tras vez quién es Él. No sé tú dónde estás esta mañana. Si tengas esa necesidad de Jesús o si tengas ese deseo para Él. Pero cual sea tu estado, ten por seguro lo siguiente: Jesús es un Salvador perfecto. Y Él salva a todos que vengan a Él. Él sacia y llena el corazón humano vacío, ese hueco que todos tenemos, que intentamos a meter otras cosas, en donde intentamos a meter todo lo terrenal y lo temporal, que creen ese es un espacio, un hueco hecho tamaño Dios, que solo Él puede llenar en nuestras vidas. Tú fuiste hecho un ser inmortal, nunca vas a morir. No sé si comprendamos esto, pero viviremos para siempre en la eternidad. Una vez sí fuimos creados, entramos en la creación, pero jamás dejaremos de existir, jamás. Y esto no es idea mía, esto es idea bíblica. La pregunta es esto: ¿dónde irás? ¿Con Jesús o no? Entonces pido que esta mañana cada uno de nosotros nos examinemos sinceramente ante Dios y nos preguntemos: ¿necesito de verdad de Dios? ¿Quiero de verdad a Dios?
Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar en una oración juntos. No sé si tú has probado y has degustado una vez en tu vida del pan de vida, quien es Jesús. Todo el otro pan es bueno, ¿no? Especialmente el pan de mi hermano. Sin embargo, el pan de vida es incomparable. Una vez que lo degustes, que lo mastiques, que lo saborees, vas a quererlo para siempre. Jamás vas a querer volver atrás en tu vida. No vas a descansar hasta que lo obtengas de nuevo. Ese pan, esa vida solamente se halla aquí en Jesucristo. Pues vamos a orar esta mañana. Jesús, gracias por esta mañana, este día que tú te has revelado de manera tan amorosa a nosotros, Señor. Nuevamente has repetido, Señor, esta misma enseñanza para con nosotros en múltiples ocasiones. Aún seguimos sin entender quién eres, cómo eres y qué haces en nuestras vidas. Yo pido que tú cubras las necesidades que tenemos aquí esta mañana, que tú llenes y sacies no el cuerpo, no el alma, sino el espíritu eterno del hombre. Cada hombre, cada mujer que está dentro del sonido de mi voz, que seamos todos saciados en ti, en pan de vida. Te amamos, te adoramos este día. En tu nombre. Amén.